Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas. Hola, hola a todos. ¿Qué tal, Coco? Pues vamos a platicar hoy de un tema que me parece que tú tienes más conocimiento que yo. No, no parece, la verdad. Es la verdad, tú eres bióloga, tú has estado incluso en investigación, en áreas forestales, y hoy invitamos para que platiquemos acerca de nuestra relación con las plantas, que también Marcos ha metido mucho estos temas con relación al paisajismo, con relación a las plantas que tratamos de tener con nosotros. Y es que la época humana y el paisaje humano, la ciudad, los lugares donde vivimos, que es casi todo pavimento, sí, concreto, pero también nos gusta tener un pedacito de naturaleza para sentirnos todavía en contacto con ella y hacemos una representación de esos paisajes, de esos lugares. Pues aunque sea yo tengo nomás un balconcito donde tengo muchas plantas, casi puras suculentas porque son las que me aguantan, Sí. no necesitan tantos cuidados, pero en el momento que pueda voy a poner algunas otras plantas. A mí me gustan mucho las plantas y supongo que a muchos de los que nos escuchan también. Así que invitamos a un especialista en el tema para platicar un poquito acerca de nuestros jardines, de nuestras plantas, de cómo los cuidamos y de cómo podemos planearlos mejor. Así que les presento y le doy la bienvenida a Majo Soule. Ella es horticultora ambiental, ella está en Querétaro, se conecta con nosotros a través del Zoom y nos va a platicar un poquito acerca de esto, de lo que es la horticultura ambiental. Majo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Hola, mil gracias por la invitación, Víctor y Coco. Estoy muy contenta de estar aquí transmitiendo con ustedes desde Querétaro y por supuesto que me entusiasma bastante este tema, así que vamos a aprovechar para sacarle mucha carnita porque sí que lo tiene. Excelente. Eso Oye, es pues todo. de entrada, antes de hablar de las plantas, hablemos de ti. Platícanos tantito, tú, cuál es tu trayectoria, tu formación, cómo llegaste a especializarte en esto. ¿Cuáles fueron las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para llegar a ser una horticultura, Horticultora horticultor? Te dije ambiental. que me iba a... Sí, es que está difícil porque como es una carrera nueva, mucha gente, o sea, no ha escuchado de ella y me acuerdo perfecto cuando le conté a mis papás que quería estudiar horticultura ambiental. Y me dijeron, ¿qué es eso? Y entonces, pues bastantes años tuve que ir como diciendo, pues, a qué me dedicaba, o sea, qué estudiaba y de qué se trataba. Entonces, la horticultura ambiental, pues es como una combinación entre biología y agronomía. Y esto lo estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y los maestros, que generalmente en esta Facultad de Ciencias Naturales dan las materias de biología, y pues decidieron, o sea, que había que sacar un nuevo perfil, un egresado que supiera identificar las plantas nativas, cuáles son estas plantas que nos rodean, ver cómo se reproducen, hacer protocolos de reproducción de estas especies y además ver la forma de reincorporarlas al paisaje. Porque como tú lo mencionabas, Víctor, o sea, pues cada vez estamos más rodeados como de pavimento y la ciudad cada vez va creciendo más y por eso vamos desplazando a todo este tipo de vegetación. Entonces, el horticultor ambiental lo que hace es reincorporar esta vegetación porque tiene muchísimas bondades y muchísimos beneficios, tanto económicos como sociales y también ambientales específicamente. Entonces, eso yo estudié en la Autónoma de Querétaro. Obviamente tenía muchas inquietudes porque pues era una carrera nueva, o sea, no sabes qué esperar, o sea, y al ser la primera generación, pues siempre eres como el conejillo de Indias, ¿no? O sea, los maestros así como de, no sé qué hago aquí, y los alumnos igual, o sea, nosotros pues no sabíamos, pero sabíamos que era una carrera nueva, que era apostarle al futuro, que era algo que se necesitaba y pues poco a poco fue agarrando fuerza la carrera de horticultura ambiental. Y como les decía, siempre tuve como bastantes inquietudes y de ahí surgió el tema de mi tesis. Como les decía, yo soy de la primera generación y también soy la primera alumna en titularse por medio de tesis, que todo el mundo le tiene miedo a No, la tesis. bienvenidas las tesis. Sí, pero no hay que tenerle miedo, o sea, la realidad es que son muy interesantes y siempre ayuda como a abrir nuevos panoramas, romper paradigmas, lo cual es bastante
pues funcional para aplicarlo, ¿no? Entonces, les quiero contar acerca de cómo fue esta trayectoria. Todo empezó, o sea, por curiosidad. Estaba en un congreso y estaban hablando de lo maravilloso que son las azoteas verdes. Ujú. Y yo dije, bueno, o sea, sí están muy padres las azoteas verdes, pero ¿qué plantas podemos poner ahí? Porque pues obviamente son ambientes muy extremos, Ujú. donde el calor es bastante alto, la sequía pues es muy pronunciada. Y entonces yo solamente empecé como a preguntar, bueno, ¿y qué plantas puedes utilizar? Entonces la persona que estaba exponiendo dijo, hay una norma y esta norma tiene ciertos criterios y estos criterios, o sea, son los que tienen que cumplir las plantas que elijas para el proyecto de naturación. Entonces, de ahí, pues lo platiqué con una maestra y mi maestra me dijo, pues es que ahí puede estar tu tema de tesis. O sea, esa pregunta que no supieron responderte, o sea, porque tú estabas pidiendo, hay una lista o dime 5 especies. Entonces ahí está tu tema. Y de ahí me agarré e hice mi investigación de tesis y pude titularme y ser la primera en titularse en horticultura ambiental. Oye, pero a ver, entonces, no puedo nomás ir a comprar cualquier planta que me guste. O sea, vas al vivero, hay muchas plantitas bonitas, dependiendo de tu presupuesto y del espacio en el que vas a poner. Esas son las decisiones que hay que tomar, ¿no? ¿Cuánto espacio tengo? ¿Cuánto cuesta la planta? La pongo ahí. Que no es todo lo que se necesita decidir y por qué no. Bueno, Que no. claro, o sea, claro que vemos una planta y nos gusta, o sea, y eso no es algo nuevo, o sea, es algo que ya tenemos dentro de nuestra persona, es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y tenemos este gen de querer llevar una planta de un sitio a otro sitio. Entonces, y es por eso que surge la jardinería y surgen los paisajes, porque empezamos a traer plantas a un nuevo sitio y, pero no, o sea, no puedes poner lo que tú quieras donde tú quieras. O sea, en realidad hay que hacerlo de forma responsable. Y responsable puede ser para un proyecto de restauración, donde tienes que ser sumamente responsable al momento de elegir la paleta vegetal, porque eso es lo que a mí más me gusta de lo que estudio, o sea, de la horticultura ambiental y que también estudié paisajismo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Siempre me he enfocado en la selección de paleta vegetal. Entonces, sí, Coco. Nada más para los que nos escuchan, cuando Majo se refiere a paleta vegetal, nos está hablando de esta preselección de especies para poner en este lugar donde vamos a poner el jardín. Exacto. Sí, una paleta vegetal es un listado de las especies que se van a utilizar para un proyecto, que puede ser un proyecto pequeño, puede ser, por ejemplo, el jardín de tu casa, la terraza de tu casa, o puede ser un proyecto ya un poco más grande, a gran escala, un parque, un jardín botánico, un museo, un hotel o hasta un camellón. Entonces, pasa mucho que se eligen las plantas nada más pues porque se ven bonitas, pero eso es muy subjetivo. O sea, porque tal vez para mí es algo muy bonito, tal vez para Víctor y para Coco no. Entonces, claro que hay ciertos criterios, que ya hay estudios que dicen que es considerado algo estético y que no, pero siempre va a depender mucho de la perspectiva de cada quien y también de la forma en la que interpretamos el paisaje. Y es por eso que es súper interesante también esta combinación que yo tengo entre horticultura ambiental, que son, digamos, como conocimientos técnicos de manejo de vegetación, y el paisajismo, que es la forma en la que interpretamos y podemos vivir el paisaje. Entonces, a lo mejor y un jardinero puede encontrar plantas bastante interesantes, si pudiéramos llamarlo así. Por ejemplo, yo creo que están familiarizados con la duranta, ¿no? Que es un arbusto que es de color, la hoja es de color amarilla, un poco verdosa, y este arbusto se utiliza bastante en los jardines en Ciudad de México o en todo México. Y hace tiempo, o sea, se hacía esta combinación de un arbustito que era como amarillo verdoso y Ajá. un arbustito que era rojo. Ajá. Y Sí, lo ya. veías por todos lados y era así como uno y uno. Y yo cuando veía eso, o sea, a mí me explotaba la cabeza y me dolía la cabeza porque era demasiada información. Entonces,
tal vez para estas personas que lo diseñaron y que lo instalaron, pues creyeron que eso era muy estético, pues porque tenía ritmo, porque tenía contrastes de colores y esa es su interpretación del paisaje. Al momento, cuando yo hago un diseño de paisaje bajo una paleta vegetal, siempre me gusta inspirarme en cómo se lee de forma natural el paisaje. O sea, para mí, un diseño de paisaje tiene que ser lo menos evidente, tiene que parecer muy natural y las corrientes de paisajismo van hacia allá, hacia diseños de paisaje que sean más amigables con el medio ambiente y que además estén utilizando plantas nativas, que son plantas que requieren menos cuidados y que además van de acuerdo al entorno. Entonces, eso es súper importante. Oye, pero por ejemplo, entonces, aquí en la ciudad hay muchos ficus Ujú. que luego puede resultar un problema porque además de que dejan mudan muchas hojas, sueltan algo que no es bueno para los carros, levantan mucho las banquetas. Ahí se hizo una elección no tan acertada como para un árbol de la ciudad. ¿Tiene que ver con eso también? ¿O estamos hablando de qué tipo de espacios y qué tipo de especies y con qué tipo de objetivos es la especialidad que tú manejas? Bueno, en la cuestión como de los ficus, y también pasó, por ejemplo, con los eucaliptos, es que los trajeron, o sea, son plantas que no corresponden al ecosistema original. Y eso que en México tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Sí hay algunos tipos de ficus nativos, Sí. pero los que vemos principalmente como en las plazas y en camellones y en parques, son plantas que fueron introducidas, o sea, que las trajeron de otro lugar y las empezaron a propagar. Entonces, aquí hay como un círculo vicioso en la cuestión como de por qué elegí esta planta y por qué la puse, pero no se adapta o sí se adapta, pero empieza a tener como ciertos desajustes ambientales. Y bueno, es también, o sea, este mismo círculo vicioso porque pues es lo que encontramos en el mercado, es lo que siempre vemos disponible. Y entonces pues el viverista o la persona que está propagando estas plantas, pues va a vender y va a reproducir lo que le compren. Entonces, aquí es súper importante nosotros empezar a meter presión y empezar a crear una demanda de otro tipo de vegetación que es muchísimo más amigable en el ecosistema y en el paisaje. Entonces, pasa mucho de estos árboles y no solamente los ficus, o sea, también puede pasar con algún otro tipo, que van a levantar las banquetas y es por el tipo de raíz que tienen de forma natural, porque claro que hay plantas, o sea, que tienen diferente anatomía y morfología y no por eso siempre vamos a elegir, digamos, plantas que tengan una raíz pivotante, o sea, que va directamente hacia abajo porque generalmente este tipo de plantas necesitan suelos muy profundos. La realidad es que los suelos en las ciudades son muy pobres. Sí. Entonces, no van a tener ni este espacio ni la materia orgánica para que estas raíces puedan, digamos, como entrar bien en el suelo y poder agarrarse. Entonces, optamos por especies que tengan como esta raíz más superficial, pero el tema aquí, lo importante es entender que la raíz siempre va a estar presente donde tenga los recursos, o sea, agua, materia orgánica. Entonces, si el suelo donde plantamos estos árboles no es el adecuado y no permite que el agua pueda fluir correctamente, la raíz, ¿para qué se va a ir hacia abajo? Va a estar siempre superficial y se va a empezar a extender y también ponemos concreto, que es muy fácil que se vaya rompiendo encima de estos árboles. Entonces, todo es una cuestión más bien de la instalación y del manejo. Sí influye muchísimo la preselección de especies, pero también va a influir bastante cómo vamos a ir cuidando o cómo vamos a ir preparando el terreno para que se puedan establecer correctamente este tipo de plantas. ¿Qué es? Un proceso que me parece interesante que ojalá que nos puedas explicar, que tiene que ver con que además de que no solo escoges la planta más bonita, la que te alcance o la que quepa, sino que se buscan otras consideraciones. También
puede que tienes que planear en el tiempo. O sea, hay un cuidado de qué poner primero para después, qué poner después, que una va cuidando a otra. Explícanos este concepto que según entiendo se llama nodrizaje. Nodricismo. Sí, nodricismo y también es el concepto como de sucesión ecológica. Ajá. Y la sucesión ecológica, pues claro que la vemos en el paisaje. ¿Cómo va? Para adentrarnos a este tema, les voy a contar una historia. Venga. No sé si conozcan el volcán Xitle, que está ubicado en el Ajusco, en Ciudad de México. Ah, no. Es un volcán que ya está extinto, pero en tiempos prehispánicos hizo erupción este volcán que está ubicado en el Ajusco. En el Ajusco, en Ciudad de México, es muy boscoso el ecosistema original. Entonces ahí podemos ver tipo de vegetación de pino y encino. Y entonces este volcán que estaba activo en aquel entonces hace erupción y entonces toda esta lava que empieza a escurrir por la ladera, digamos que empieza a quemar a todo este tipo de vegetación original que era pino y encino. Y entonces esta magma se solidifica y entonces digamos que quedan como esta forma como digital, como digitiforme, en la ladera, así como escurrido. Y entonces aquí es como si quedaran los árboles de pino y encino, y donde pasó la magma no quedó absolutamente nada. Ajá, o sea, lo quemó por completo. Pero obviamente la naturaleza pues siempre pues tiene que restaurarse de forma natural y a través del tiempo empezó a hacer este proceso de sucesión. Digamos que ese ecosistema que ya estaba establecido, que era el de pino y encino, de repente llega este volcán y digamos que resetea el reloj biológico, ¿no? Y Sí, entonces lo pone en cero. perturbación natural. ¿Mande? Reinicia con una perturbación natural el proceso. Exactamente, lo reinicia. Y entonces, en este proceso, vuelve a empezar la sucesión ecológica. Generalmente, las primeras plantas en establecerse son los pastos, porque son de rápida dispersión, pues pueden crecer prácticamente en cualquier sitio, no son plantas muy exigentes, pero estos pastos empiezan a preparar las condiciones para que otras plantas logren establecerse. Entonces, y es por eso que en esta zona, en Ciudad de México, surge el Pedregal, que en el Pedregal es donde están todas estas manchas de lava que ya se solidificaron y que ya empezó a tener un proceso de restauración ecológica y podemos ver ya no un pastizal, sino más bien ahorita como un tipo matorral. Mm. Ajá. Y entonces aquí ya podemos ver otro tipo de plantas y va a seguir avanzando a través del tiempo hasta que la vegetación original, que son los pinos y los encinos, empiecen, digamos, como a entremezclarse con el matorral que ya está existente. Entonces, eso es la sucesión ecológica y la sucesión ecológica, por supuesto que lleva bastantes años para que pueda suceder, pero también podemos utilizar este concepto en el paisajismo y en la jardinería para poder empezar a jugar con capas y también con el tiempo y ver cómo se va a ir comportando nuestro jardín y cómo podemos crear estas condiciones para que de repente unas empiezan a crecer y ya que creció, le haga como un paraguas o tenga este efecto de nodricismo a otras especies muchísimo más pequeñitas para que puedan empezar a agarrar fuerza y después estas plantas, digamos que ya estuvieron debajo de estas condiciones que son más amigables, después tengan la fuerza para poder crecer y digamos darle las gracias a la otra planta que les sirvió en un momento como planta nodriza. Entonces, son conceptos de ecología que también ya se empiezan a utilizar en el paisajismo. Súper interesante, Majo, porque aparte, cuando utilizas estos pequeños diferentes gradientes de sucesión en tu paisaje, pues puedes tener una mayor diversidad de especies aprovechando estos parchecitos en diferente grado de sucesión. Entonces está maravilloso. Claro. Majo, entonces, tú como paisajista y horticultor ambiental, cuando planeas un paisaje en el ambiente urbano, ¿cuáles son como tus principios o tus pasos que dices? O sea, tienes tu paleta vegetal. Primero, ¿dónde, no? El lugar.
el clima, el suelo. Entonces, luego, ¿qué haces? Seleccionas tu paleta y, y qué consideraciones aparte tomas que puedas compartirnos. Claro, o sea, siempre para poder bajar una paleta vegetal tienes que tomar en cuenta todos estos factores climatológicos, como tú bien lo mencionas, el tipo de clima, la precipitación, el tipo de suelo, corrientes de aire, todos estos factores abióticos que siempre van a influir en cómo se va a comportar un tipo de vegetación o si va a ser bueno o no para que logre establecerse. Entonces, eso es lo que siempre va a dictar cuáles son las plantas que se pueden utilizar. Pero como estamos creando diseños y paisajes para las personas, entonces también tienes que entender cuáles son los criterios que buscan estas personas. Entonces, puede ser, a ver, si ya tenemos el espacio, tenemos los recursos para empezar a poner vegetación, ¿por qué no elegir plantas que tengan ciertos beneficios? Ya sean que sean comestibles, que sean medicinales, que nos ayuden a atraer a los polinizadores, que tengan este dinamismo a través de las estaciones. Entonces ya vas pensando como en otros criterios, digamos como más estéticos y funcionales. Pero siempre lo que va a dictar la paleta vegetal son los criterios ambientales, porque no puedes ir en contra de la naturaleza. Es más, nos tenemos que hacer súper amigos de la naturaleza, entenderla y poder aprovechar todos estos estas cuestiones o estos elementos abióticos que van a ir dictando cómo se va a comportar nuestra paleta vegetal. Sobre todo el entender que tu paleta vegetal es dinámica, te va a permitir que a través del tiempo o con el paso del tiempo, uno, los mantenimientos, reduzcas costos en mantenimiento, porque esa es otra cosa, que ya que pusiste el jardín, el paisaje, que ya estableciste las especies ahí, pues hay que considerar que a lo largo del tiempo necesita cuidados, ¿cierto? Claro, claro, o sea, me encanta esta frase que la estudié la escuché en el posgrado del autor Tito Rojo, que dice que los jardines son obras vivientes. Entonces, a diferencia de un edificio, o sea, un edificio pues terminan la obra y listo, y ya está, ¿no? Y entonces se va a mantener de cierta forma y obviamente hay que darle mantenimiento, o que si sale una grieta se resana, o si se empieza a descarapelar la pintura se pinta, pero a diferencia de una obra viviente, que es un jardín, jamás se va a volver a ver igual, siempre va a estar cambiando. Nunca va a ser igual que como fue ayer. Aunque lo mantengas, aunque estés podándolo, nunca va a estar igual. Es una obra viviente. Entonces, siempre tenemos que estar súper conscientes de esto y obviamente planear a futuro. Wow. Oye, Majo, platícanos un poquito entonces acerca de, tú estudiaste en la Universidad de Querétaro, esta carrera solamente la imparten ahí, ¿no? Sí, encontré, la busqué, cuando Víctor me contó, la busqué y dije, wow, es una carrera nueva, qué padre, porque dije, a ver, horticultura ambiental es lo mismo que agrónomo, ¿qué onda? Y como nos contaste ya ahorita las bases de esta carrera, pero aparte, ahora también tienen como un match con la arquitectura porque pues el paisajismo tiene mucho con los arquitectos, sobre todo en los lugares, pues en las ciudades, que es donde más habitantes están justo ahora. Entonces, está maravilloso, Majo, pero cuéntanos más. Sí, bueno, horticultura ambiental solamente la imparten en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es una carrera única a nivel nacional. Yo, como soy de la primera generación, pues fueron 4 años de materias, 8 materias por semestre, más pues servicio social, prácticas profesionales y lo que tardes en tu proceso de titulación. Entonces, es una carrera que a mí me parece que es del futuro. Em, Justo está ligada desde cómo cuidar una plantita de interior, por ejemplo, o sea, los sustratos, los tipos de suelo, todos los componentes, hasta identificar plagas, cómo se clasifican, cómo poder combatirlas, cuáles son como los diferentes productos que se pueden utilizar. Y también, o sea, llevas una parte de reproducción de plantas
porque pues, obviamente sabemos que hay plantas que se reproducen por medio sexual y otras por asexual. Entonces también ahí va la materia, por ejemplo, de viverismo, la materia de invernaderos. Entonces, el plan de estudios está padrísimo. O sea, yo desde que lo vi me enamoré. Y desde el día uno que entré a mi salón de clases, o sea, encontré lo que realmente yo quería hacer de mi vida, porque siempre me habían gustado las plantas, la naturaleza. De hecho, empecé estudiando un año biología, pero no me encantó. O sea, sentí que era muy amplia y entre tanta amplitud me perdía. Entonces, cuando vi que iban a abrir la nueva carrera de horticultura y que podía hacer mi cambio de carrera, pues lo aproveché y sí, o sea, fue lo mejor que pude haber hecho. Y también, o sea, vienen las materias de diseño de paisaje, donde obviamente pues hay que trabajar en colaboración con arquitectos y con paisajistas, con ingenieros, porque el paisaje lo habitamos todos. Entonces, como les decía, todos tenemos como diferente perspectiva y todos los proyectos que he trabajado y que he colaborado, siempre hay un equipo multidisciplinario. A mí me gustan mucho las plantas y me gustaría aprender si una persona que no vive en Querétaro, por ejemplo, yo o algún amigo, alguna amiga, a mi mamá le gustan mucho las plantas, se le dan muy bien y nos escucha, así que la primera vez que le mando saludos a mi mamá. Ella Oh, tiene, bueno. tiene muchas en orquídeas, tiene muchas plantas muy bonitas que se florean, que florean mucho, pero de repente se ha enfrentado, como dices, a las plagas. Una vez una plaga devastadora creo que era la mosquita blanca o el algodoncillo blanco. ¿Hay algo que puedas compartirnos, cursos que impartas o que la universidad, algo para acercarnos o publicaciones, algún libro, alguna revista? Platícanos un poquito de qué recursos a los que pudiéramos acceder, los que nos interesa, que no vamos a irnos ahorita a Querétaro a estudiarlo, pero sí quisiéramos aprender un poquito más, ya sea para el jardín en la casa, para el balcón que tengo yo o para cualquier cosa. Bueno, la ventaja es que la jardinería la practicamos pues prácticamente todos, o sea, desde los niños hasta los adultos, hasta las abuelitas que tienen súper buenos tips. Entonces, la maravilla es que con todas estas redes sociales y con YouTube puedes encontrar contenido donde muchos están compartiendo su experiencia cuidando plantas. Y esto fue un boom a través de la pandemia, cuando muchos nos quedamos atrapados en nuestras casas y bueno, yo siempre había tenido plantas, ¿no? Pero bastantes personas empezaron a coleccionarlas y empezaron justo a crear como un blog y un diario de cómo les iba cuidando estas plantas. Entonces, siempre pueden encontrar bastantes consejos de gente que cuida plantas o también pueden acercarse a especialistas que sí lo estudiaron, que sí tienen más noción del tema y que sí te pueden dar como tips muchísimo más acertados. Entonces, yo justo tengo una cuenta de Instagram y también de TikTok, donde igual cuando tengo tiempo, la verdad es que me gustaría poder tener más tiempo para poder crear más contenido, pero sí, los tips que les llego a subir, o sea, son con bastante calidad y con todo este background técnico y científico, pero sin que sea tedioso o aburrido, sino todo con un lenguaje muy práctico para que lo puedas entender y que lo puedas aplicar en tu día a día. ¿Cómo, cómo, Entonces, cómo apareces en tus cuentas para que las personas que quieran buscarte? me pueden encontrar como Majo-horticultora. Perfecto. En Facebook, TikTok, Instagram. Y también, o sea, siempre está el canal abierto donde me pueden escribir, me pueden mandar fotografías de sus plantas y con todo gusto, o sea, siempre estoy asesorando y dando consejos en privado. A lo mejor y no se nota tanto en los videos y fotos que comparto, pero siempre hay un canal abierto con todos los seguidores. Oye, Majo, y platícanos así rápidamente también algunos de tus proyectos, porque vi que también en tus redes sociales estás involucrada también, que es un festival o es un espacio en donde juntan a la gente que le gusta las plantas con la gente que las produce, o platícanos tantito de eso. Sí, bueno, obviamente soy emprendedora Ujú. y junto con mi socio creamos una empresa que se llama Grupo Plant Fest y Grupo Plant Fest tiene dos
ramas principales. Una de ellas es el bazar que organizamos o que son los eventos que organizamos. Y estos eventos los hemos realizado en Ciudad de México, en Querétaro y en Cholula, Puebla. Y en estos lugares justo pues invitamos a todos los plant lovers y a todos los amantes de las plantas a que asistan al evento para poder encontrar productos relacionados con el cuidado de las plantas. Entonces, invitamos también a los expositores para que puedan llevar todos sus productos. Y aquí el limitante o digamos como la característica de este bazar es que es solamente de plantas, ¿ok? Entonces, no es un bazar de ropa ni de perros, o sea, es un bazar de plantas. Entonces puedes encontrar macetas, sustratos, plaguicidas, plantas de colección, plantas nativas, plantas para polinizadores, cómo hacer composta. También aprovechamos el espacio para dar pláticas, hacer talleres y también invitar a todos los creadores de contenido de plantas, donde aprovechan el espacio para conocer a sus fans. Majo, ¿y tienen planeado como aparte de estos 3 lugares donde lo han hecho, visitar otros estados? Yo digo, Sí, Guadalajara, por ejemplo. nos morimos de ganas por hacer uno en Guadalajara. Pues Aquí venga. aquí hay mucha gente que nos gustan las plantas. Te aseguro que aquí que nos escuchan aquí en Guadalajara se apuntarían. Y te vamos a pedir que nos compartas entonces ahí tus redes. Vamos a compartirlas como siempre en la descripción del programa para que entren en contacto con Majo, quienes quieran y puedan aprovechar la invitación que nos dice que tiene el canal abierto ahí. Claro. Yo voy a tratar de explorar un poquito más cómo me relaciono con las plantas, ya no nomás las suculentas que nomás les das un poquito de agua una vez a la semana y con eso están bien, y ahí van, todas ahí van, pero otros microclimas, por ejemplo, en un palidario que se llama, ¿no? Hacer paisajismo en una pecera, En o la sea, pecera está en un muy de lugar moda. chiquito como controlado, a ver si puedo, porque no tengo jardín, pero también son, como dices, nos gusta estar en contacto con las plantas y todos quisiéramos o queremos y siempre hemos sido jardineros de cierta manera, ¿no? De cuidarlas, Exacto. de estar con ellas y jugar en los árboles desde niños. Yo creo que voy a intentarlo, a ver qué tal me salen esos. Sí, Oigan, ¿y pero sabes qué? Ay, perdón. no, dale, Dime, dale, Coco. dale. No, Ah, solo quería, ¿mande? solo quería reiterar que visitaran tu sitio, al menos el de Instagram, que yo fue el que estuve visitando, y encontré unos tips súper buenos que das, por ejemplo, de ideas bueno, alternativas de cubresuelos, Ah, diferentes de pasto, que me pareció fenomenal. Así que por favor sí visiten sus redes porque está bien padre el contenido. Sí, no todo tiene ay, mil que gracias, pasto, Coco. ¿verdad? No solamente pasto puede cubrir el suelo. ¿Tú qué ibas a decir, Sí. Majo? Ah, te iba a decir, Víctor, o sea, que dices que tienes muy poquito espacio, más bien te hacen falta repisas. Ah, ok. Aprovecha las paredes para poner Bien. muchas Como la que plantas. vemos ahí, en el que tienes a un lado, Sí, que exacto, como estos, o sea, las plantas colgando. repisas, los macramés, entonces, así es Incluso en un como puedes departamento donde aprovechar. no entra mucho sol, hay plantas también Hay adecuadas como para alternativas, eso, claro. supongo. Claro, o sea, hay plantas para cada tipo, ¿no? De espacio. O sea, hay plantas que les gusta la luz muy intensa, hay otras plantas que les gusta la luz un poco más tenue. En realidad, el concepto de plantas de interior no existe. O sea, las plantas de interior, o sea, es un invento del humano, Sí, sino pues no más que bien, interior de qué, ni modo que el interior de una cueva. pues, bueno, sí podría haber algunas, Pudiera ser alguno, pero ¿no? pero más bien se refieren las plantas de interior, o sea, las plantas que necesitan menor cantidad de luz, Sí. porque obviamente, o sea, en los estratos vamos teniendo diferentes intensidades de luz y las plantas que están en los estratos más bajos son las plantas que tienen una menor necesidad lumínica. Entonces, esas plantas son las que podemos meter a nuestra casa y que se pueden adaptar. Pues Entonces, esta es una opción. Sí, un pequeño bosque mesófilo. su bosque mesófilo de montaña en su departamento. Ah, eso estaría genial. Pero también lo que pueden hacer es cambiar sus focos y los focos ponerles una intensidad muchísimo más alta y ya con eso, o sea, puedes alimentar a tu Ah, planta ok, con la eso no lo he luz pensado. El foco que está artificial. cerca de donde va a estar la planta, le puedes poner un foco que le dé mejor luz. Ok, sí, sí. Sí, ajá, exacto. Un foco con luz blanca de preferencia
y que tenga, ay, no recuerdo el nombre, no son watts, son o sea, es la cantidad del brillo, no es que no me acuerdo el nombre. Ujú. ¿Lumen será? ¿No son lúmenes? Lúmenes, ajá, exacto, lúmenes, de 1500 para arriba. Ah, ok. Pues lo consideraremos entonces, por lo menos el que está cerca de las plantas para que puedan sobrevivir mejor. Majo, te agradezco muchísimo tu tiempo para acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Vamos a compartir tus redes que nos has compartido. Esperamos que por ahí alguien a lo mejor se ponga en contacto contigo porque sí nos interesa mucho. Y está abierta la invitación para que vengas a Guadalajara a visitarnos. Ay, claro que sí, me encantaría seguir aquí con el chismecito. Claro. Excelente. Bueno, muchas gracias, Coco. Un saludo hasta Querétaro, Majo, y muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales y compárteselo a alguien, a lo mejor le va a gustar y sigue pendiente de estas crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.